me presento. Mi nombre es Janine García González, soy consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Integro la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Y pues buenos días a todas, a todos, a todes. Es un honor darles la bienvenida a este foro. Celebro la realización de este espacio de análisis y reflexión en torno a un tema crucial para la garantía de los derechos político-electorales de la población LGBT-TTIQ. Además, es decir, la posible implementación de la autoadscripción calificada como requisito para beneficiarse de una postulación a una candidatura de cargos de elección popular. Las acciones afirmativas han sido un mecanismo fundamental para abrir espacios a grupos históricamente excluidos de la representación política. Sin embargo, su implementación enfrenta retos que deben discutirse con profundidad, entre ellos la necesidad de encontrar un equilibrio entre el acceso a candidaturas y la verificación de la pertenencia a grupos sin generar barreras adicionales discriminatorias. Para abordar este tema, hoy nos congratula tener esta mesa con las personas panelistas con una trayectoria muy destacada en el ámbito electoral y de la defensa de los derechos humanos, a quienes agradezco infinitamente que hayan hecho un espacio en su apretada agenda. Varios están inmersos en un proceso electoral muy complicado y pues también con muchas actividades que normalmente tienen. En ese sentido, pues, muchas gracias, consejera Dania, por estar aquí, magistrada Gaby, Andrés, Juan Manuel, muchas gracias, consejero Oscar. Sé que, como institución valoramos mucho que estén con nosotros y que puedan compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Y por supuesto que agradezco infinitamente la iniciativa y la moderación de Gloria Alcocer, que en otras entidades también ha impulsado estos espacios de reflexión que nos son muy útiles de cara a las próximas elecciones y a un proceso que nosotros tenemos en este momento muy importante, que es la emisión de los lineamientos de paridad e inclusión. Bien, pues que este foro nos permita reflexionar, cuestionar y generar propuestas que fortalezcan la participación política de la población LGBT-TTIQ+, garantizando que sus derechos sean reconocidos y protegidos de manera eficiente. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Adelante, Gloria. Pues primero, muchas gracias al IAPC por aceptar y por, sobre todo, pues a Suad, que dijo, va, lo hacemos, le entramos, a Paula, obviamente, muchas gracias. Y vamos a empezar nuestra charla o nuestra mesa el día de hoy, y vamos a empezar con Oscar Daniel Rodríguez Fuentes. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialidad en Derecho Electoral, Democracia y Representación. Maestro en Derechos Humanos con acentuación en Derechos Políticos por la misma institución y doctorante en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Tiene un posgrado en Ciencias Políticas y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Campus, Argentina. Cuenta con diplomados en acceso a la justicia en materia de derechos humanos, gobierno municipal, etc. En el ámbito docente se ha desempeñado como profesor de asignaturas en la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad del Valle de México, y actualmente es el consejero electoral presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta por 15 minutos, bienvenido. Bien, pues yo quisiera comentarles un poco sobre el tema de acciones afirmativas y cómo se ha venido desarrollando este tema. Desde luego, ha sido una parte fundamental, desde Voz y Voto, desde los OPRES, se ha venido dando discusión, pero también se ha dado en sede jurisdiccional. Aquí tenemos algunas situaciones que han pasado en este país que tienen que ver con la forma de representación. Como ustedes saben, las acciones afirmativas han sido
pues un eje central en los últimos años para garantizar los derechos de las personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados, específicamente los grupos de diversidad sexual. En ese sentido, pues ha sido bastante importante el hecho de que se han establecido cierto nivel de acciones afirmativas y bueno, la jurisprudencia de los tribunales electorales había sido consistente en una línea jurisprudencial que avanzaba en favor de la diversidad sexual. Hasta, bueno, como siempre ha habido algunos retrocesos, el tema ya lo comentó Gloria, de las acciones afirmativas en el Poder Judicial. Sin embargo, bueno, no es un asunto cerrado del todo, dado que la propia sentencia que impide estas acciones al Poder Judicial, pues abre unas ventanas, ¿no? Cierra la puerta, pero una ventana para poder seguir interpretando. Sin embargo, el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues tiene que ver más con la implementación, en este caso, de acciones afirmativas en favor de la autorización calificada en las acciones afirmativas. Primero tendríamos que distinguir qué es una autoascripción o una autoidentificación. Son dos conceptos que son, similares. Autoidentificación es un concepto que viene justamente de la norma interamericana, de la opinión consultiva 24/2017, y por otro lado, la autoadscripción es un criterio o un concepto que se desarrolla a partir justamente de los tribunales electorales. La autoascripción calificada, la autoascripción se puede dividir en simple y calificada. Hablamos de autoascripción simple en el momento en el que una persona, por el simple hecho de decir que pertenece a un grupo históricamente vulnerado, pues se le reconoce tal calidad. Es decir, no necesita ninguna prueba para poder decir que es parte de ese grupo. Por otro lado, tenemos la autoascripción calificada, donde se exige o se pide un vínculo en favor un vínculo en relación con una comunidad o con el grupo que busca representar. La autoascripción calificada se ha desarrollado justamente en materia electoral, justo porque ha habido el gran conflicto o el gran problema de que muchas personas se han ostentado como parte de un grupo al que no pertenecen, y esto principalmente se ha dado en los casos de personas indígenas, personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad. Ahí hemos tenido este tipo de situaciones. La autorización calificada, entonces, la autorización simple, nace a través de un juicio, el JDC 308-2018, que es justamente el que pone en la mesa de discusión este tema. Y ahí lo que pasa es un caso muy conocido, justamente porque fue un caso en Oaxaca, donde unos hombres se hacen pasar por mujeres trans o por mujeres para poder acceder a candidaturas que no les correspondían por tema de paridad. A partir de ahí se va generando una línea jurisprudencial respecto a la autoascripción, y en la actualidad la jurisprudencia 1 de 2015 a 2024, establece en este caso pues la autoascripción simple como un criterio esencial para poder reconocer los derechos de las personas que acceden tanto al principio de paridad como al principio de acciones afirmativas. ¿Cuál ha sido el problema con este criterio que se ha construido? Pues justamente el problema ha sido que la acción afirmativa, habría que distinguir muy claramente en este caso, cuando la acción afirmativa tiene que ver con una cuestión de identidad de género o cuando tiene que ver con una cuestión de orientación sexual o como parte de la diversidad sexual. Es decir, se ha confundido la manifestación del género y se ha avalado la manifestación del género como único elemento para reconocer si eres parte o no de la acción afirmativa por los casos en concreto que se han visto. Sin embargo, habría que distinguir esta parte esencial. Hay una autoascripción o hay una relación distinta en la cuestión del género que con la representación del grupo, y ahí es la parte importante que tendríamos que destacar. Es decir, para efectos de derecho a la personalidad, para efectos de derecho a la dignidad humana, para efectos de derecho al nombre, podemos reconocer una autoascripción simple y puede funcionar para estos efectos. Sí, porque es parte de la identidad, es parte de la dignidad, es parte del núcleo de derechos fundamentales del ser humano. Pero esto mismo aplica para efectos político-electorales, o los mismos criterios pueden aplicar para hecho político-electoral. Yo creo que ahí sí podríamos matizar, y podríamos matizar en función de lo que se busca con una acción afirmativa. Es decir, si tu identidad, expresión, orientación no la quieres hacer pública, o si tu orientación no es, una parte que tú quieras lanzar al ámbito de la acción afirmativa, pues no lo hagas, te puedes postular por la vía ordinaria.
Pero si tú buscas seguir ir por una vía que es de acción afirmativa para un grupo concreto que se busca visibilizar, representar, pues entonces podría ser de alguna forma razonable que ese grupo pudiera tener algunas garantías de que efectivamente cuando esa persona llegue la va a poder representar. Me parece a mí que eso sí lo podemos pedir de una forma razonable, porque no es algo que afecte de manera innecesaria o muy fuerte a sus derechos, sino que le estás pidiendo un plan de trabajo en función de un grupo o una vinculación con un grupo que técnicamente o digamos, prácticamente tendría que representar. Ahí es una parte donde podríamos buscar o establecer mecanismos en los cuales podamos, de alguna forma, lograr que quienes se postulen por estas vías, pues efectivamente puedan también tener esa posibilidad de ser representantes de la población, pero unos verdaderos representantes. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el caso donde estas personas no representan. Y el caso más concreto, ya lo menciona bien Gloria Alcocer, es el caso de Michoacán. El caso de Michoacán, nosotros le hemos puesto ahí en nuestras presentaciones, pues es el caso de una crónica de un fraude anunciado. ¿Y por qué crónica de un fraude anunciado? Porque ya desde la implementación de los lineamientos en el Distrito Electoral de Michoacán, los colectivos habían impugnado esos lineamientos justamente argumentando que ellos no eran suficientes para garantizar los fraudes, las candidaturas fraudulentas, toda vez que permitían una autoadscripción simple, pero no daban ninguna otra garantía para que estas personas pudieran cumplir con pertenecer al grupo de manera efectiva. En el caso de Michoacán, esto fue confirmado tanto por la sala, por el Tribunal Electoral de Michoacán, estos lineamientos, como por la sala Regional Toluca, de tal forma que se cumplió con esta parte legal y entonces los lineamientos pues fueron confirmados, ¿no? Únicamente una consejera, la consejera Viridiana, votó en contra de los lineamientos justamente en este razonamiento de que pues sí había problemáticas en el aspecto de la autoadscripción. Sin embargo, bueno, estos lineamientos fueron confirmados y a partir de esos lineamientos 8 personas se hicieron pasar por mujer para acceder a candidaturas en 8 municipios del estado de Michoacán. A partir de ahí se da un cambio en el criterio que había estado con la simple manifestación y se asume ahí en el sub-JDC, en el sub-REC, perdón, 1153 de 2024, y se dice, bueno, sí puede haber un cuestionamiento a la autoadscripción de una persona siempre y cuando las pruebas que se pidan no sean pruebas que violenten la dignidad humana o no sean pruebas que sean discriminatorias, se dice en la sentencia. Ahí abrimos un poco esta posibilidad de poder, digamos, cuestionar esa autoadscripción simple. Sin embargo, el problema sigue porque esto es posterior, es decir, no tenemos garantías previas de que la persona pues esté asumiendo una candidatura que no le corresponde. Esto es importante manifestarlo, que todavía con este criterio, aunque ya admite pruebas que no son discriminatorias, lo cierto es que todavía no se puede garantizar que las personas que accedan a las candidaturas pertenezcan efectivamente a esta población. Con este contexto, ¿qué podemos hacer? Bueno, una cosa importante que tendríamos que hacer es primero, pues seguir cuestionando a la sociedad civil. Yo sé que es muy difícil, yo sé que siempre hemos traído el mismo problema en todos los estados en los que hemos organizado. La sociedad civil tiene que seguir peleando por los derechos. Nosotros tenemos que seguir peleando por los derechos que nos corresponden en todos los ámbitos. La democracia se lleva a cabo en todas las trincheras y esto es importante. Es una cuestión que tenemos que seguir analizando cada que hay elecciones y seguir poniendo el dedo en la llaga y decir, oye, tenemos un problema, tenemos que buscar mecanismos, tenemos que buscar otra cuestión de cómo garantizar que ese derecho sea efectivo y no nada más esté en la ley o en los lineamientos y ahí termine, ¿no? Hay que ver cómo le hacemos para que esto pueda de verdad garantizar a las poblaciones de diversidad sexual. Tenemos que ver la acción afirmativa como un mecanismo que no solamente tenga que ver con la identidad de la persona, sino que tenga que ver, en este caso, con el trabajo en favor de la comunidad, de buscar alguna cuestión análoga a el vínculo con la comunidad para justamente en ese sentido poder establecer estas condiciones para que esta acción afirmativa sea efectiva y que la autoadscripción no pueda ser
tan endeble frente a los constantes avances de quienes pretenden usurpar esas candidaturas. Estas serían algunas cuestiones que tendríamos que analizar, tendríamos que ponernos a reflexionar, porque si esto no va cambiando, esto se va a exportar a otros grupos, como ya ha sucedido, por personas con discapacidad, personas indígenas, ya pasó. Justo por eso, en el caso de las personas indígenas, ya se hizo esta transición de la prescripción simple a la calificada, porque esto ya les fue pasando de manera sistemática. Y esto nos está pasando a nosotros en la parte de la diversidad sexual. Entonces, hay que seguir con esta lucha, porque si no, entonces, pues esto va a seguir pasando proceso con proceso. Y lejos de desanimarnos, porque siempre pasa eso, cuando nos dicen que no en los tribunales, siempre hay como un desánimo de quienes se dedican a litigar, se desaniman, dicen, pues ya me dijeron que no. Esto no importa, porque la democracia se va construyendo todos los días, en todo momento, y el criterio que hoy no beneficia, en un futuro puede ser uno distinto, pero eso no va a pasar si nosotros y nosotros no hacemos esas manifestaciones, no vamos y defendemos de manera efectiva esta parte de la democracia. Esa sería una cosa que yo sí quisiera destacar. En la parte técnica, pues sí tenemos todavía un amplio camino. Yo llamaría a quienes están en estas instituciones, los que somos parte del órgano electoral, tenemos un compromiso, pero también quienes están en tribunales, de ir revisando estas determinaciones, porque todavía, hasta el día de hoy, afortunadamente el artículo 1 de la Constitución sigue diciendo que se debe aplicar la norma más progresiva y la que más proteja derechos fundamentales de la ciudadanía, de las personas, de todos, todas y todes. En ese sentido sería mi participación. Muchas gracias a todas, todos y todes por su tiempo. Gracias. Les voy a presentar a Dania. Sí. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos, es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral. Durante este encargo ha promovido trabajos pioneros, entre los cuales destacan monitoreos de redes sociales con perspectiva de género y otros con perspectiva interseccional, ejercicios de demostración de la atención a personas trans durante la jornada electoral y del procedimiento existente en los módulos de atención ciudadana para que las personas trans acudan a tramitar su credencial para votar. Adicionalmente, se emitió el protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Nacional Electoral. Previo a su presente encargo, fungió como consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y ha participado en eventos internacionales sobre participación política de las mujeres, con un largo etcétera, que ya sé que no quieres que lea todo, así que, querida Dania, adelante, hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias. Primero, pues por realizarlo y por el compromiso y por dar estos foros para que platiquemos y reflexionemos de un tema fundamental para la democracia, porque a mí me parece que la inclusión es una meta de la democracia, pero también una virtud y una promesa. Lo que nos han dicho de la democracia es que todos y todas estamos incluidas o debemos estar incluidos, incluidas, incluides. Entonces se tiene que escuchar la voz absolutamente de todos y de todas, con independencia de que a lo mejor un grupo de personas puedan estar en el gobierno con cierta tendencia. La promesa que nos ha hecho la democracia es que las voces de todas las personas y las minorías se sigan escuchando y que un día a lo mejor puedan llegar también al gobierno. Entonces, yo creo que no podemos hablar de una democracia plena mientras todavía existan personas que por cualquier motivo, llámese por una cuestión étnica, llámese por su orientación sexual, por su expresión de género, están siendo discriminadas y excluidas de los espacios. Por eso tenemos que seguir trabajando en este tema y por eso es un tema fundamental para que exista la democracia. A ver, creo que es bien importante, para poder ilustrar a qué nos estamos enfrentando, hacer un poco de memoria y pensar en lo que han pasado las mujeres, hemos pasado las mujeres a pesar de no ser un grupo minoritario, sino al revés, ser un grupo mayoritario en la sociedad, para poder llegar a los cargos públicos más importantes. Recordemos que se reconoce de manera tardía en México el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en 1953, y en ese momento pues dijeron ya hay igualdad, entonces esperemos nada más a ver cómo paulatinamente las mujeres se van incorporando poco a poco a la vida pública y van tomando cargos de dirección también en el sector público. Sin embargo, los años pasaban y las mujeres no llegaban ahí o llegaban en una proporción muy mínima. Entonces, en la década de los 90 empezó a haber una exigencia social de muchos grupos feministas para que se hicieran
pues promoción y esfuerzos para que las mujeres llegaran a esos cargos públicos. Los partidos políticos en el debate público hicieron el compromiso, sí, por supuesto que estamos muy comprometidos con los derechos de las mujeres y vamos a impulsarlas. Y hay que decir algo, las mujeres siempre han estado en los partidos políticos picando piedra y haciendo labores de campo y haciendo trabajos en tierra. Sin embargo, no les daban la oportunidad de ser postuladas para los cargos más relevantes. Entonces estaba ahí el compromiso, pero el compromiso en realidad no se vio reflejado en la vía de los hechos. Así es que lo que pasó es que tuvo que haber una reforma legislativa para que hubiera unas cuotas en donde, antes de no cumplirse esa cuota, se hiciera una sanción a los partidos políticos. Primero, con un 30% por lo menos de postulaciones a favor de las mujeres, que hay que decir, pues es lo que ha dicho ONU Mujeres, es esta masa crítica para poder incidir en los asuntos públicos, por lo menos que haya una representatividad de un 30%. Y si no lo cumplían, había una sanción. Después eso se sube a un 40% y bueno, ahora sabemos que ya no existen las cuotas, hoy tenemos el principio de paridad de género, que no es más una cuota, es un principio constitucional. Pero bueno, volviendo al tema de las cuotas, que me parece que van a ilustrar muy bien lo que estamos viviendo ahora, una vez que las tuvimos ahí, una vez que las autoridades estábamos cuidando que eso se cumpliera y se garantizara, y si no se sancionaba a los partidos políticos, empezamos a ver todas estas estrategias para que efectivamente las mujeres no llegaran al cargo público y pudieran ejercer ese puesto. Entonces, de repente, pues las mujeres no están llegando ahí a pesar de la cuota, y cuando les preguntábamos a los partidos respondían con total cinismo: es que las mujeres son muy malas candidatas, o incluso las propias mujeres no quieren votar por otras mujeres. Y después nos dimos cuenta que mandaban exclusivamente a las mujeres a los lugares donde esos partidos políticos que las estaban postulando tenían pocas o nulas posibilidades de ganar. Así surgen estos bloques de competitividad que ahora revisamos las autoridades electorales para verificar que se manden a hombres y mujeres por igual, a donde los partidos políticos que están haciendo las postulaciones tienen una alta competitividad, tienen una competitividad media o tienen baja competitividad. Después de eso, pues vimos este caso, el llamado caso de las Juanitas, en donde, pues como estábamos cuidando ya esta parte de los bloques de competitividad, como estamos verificando que se cumpliera con la cuota, pues resulta que pues ponían en la fórmula como propietaria a una mujer para la Cámara de Diputaciones, como suplente un hombre, y apenas ponía un pie la mujer en la Cámara de Diputaciones, la hacían renunciar para que quien terminara ejerciendo el cargo fuera un hombre. Entonces, así se hace otra modificación legislativa para hablar de fórmulas del mismo género. Y después ya nosotros en las autoridades administrativas, como una acción afirmativa, lo que hemos hecho es, se permite una fórmula en donde el propietario sea un hombre y la suplente sea una mujer, porque las mujeres no presionan a los hombres para que les dejen sus lugares. Hemos visto ya en épocas más contemporáneas, en 2021 en Guerrero, en donde digamos que vimos el caso de las Juanitas Reloaded, y ahí lo que pasó fue que llega una mujer para ejercer el cargo público, que estaba en el primer lugar de la lista de representación proporcional, pasan unos meses, renuncia, no hay ningún problema, sabemos que la suplente tiene que ser una mujer, sube la mujer y a los 2 meses renuncia, y entonces el señor que está en el segundo lugar dice: aquí estoy yo, voy a ejercer el cargo. Y evidentemente las diputadas en el Congreso dicen: no, a ver, ese cargo fue ganado por una mujer, le corresponde ejercerlo a una mujer, entonces sí, por supuesto, que se lo quede tu partido político, pero una mujer. Y en la lista, como sabemos que van intercalados los géneros, entonces le toca a las que están en el tercer lugar. Y sale el presidente de ese partido político a nivel local, que era el Verde, y dice: a ver, no, esto le corresponde al señor que está en el segundo lugar, pero además las mujeres que están en el tercer lugar no se preocupen porque no se van a quejar. Todavía dijo eso. El asunto llegó hasta la sala superior y tuvieron que ratificar que un lugar que fue ganado por una mujer tiene que ser ejercido por una mujer. Pero sin embargo, a pesar de todas estas resistencias y todos esos obstáculos, ¿qué vemos ahora? Que las mujeres están en más puestos que nunca antes en nuestra historia, en la Cámara de Diputaciones, en el Senado, en las gubernaturas, tenemos la primera presidenta de México. Entonces, para mí, me parece que el mensaje ante esto es muy claro.
No nos tenemos que dar por vencidos, vencidas, tenemos que seguir luchando. Estas resistencias las vamos a encontrar, pero eso no nos tiene que desanimar. Ante estas respuestas virulentas tenemos que reunirnos, tenemos que platicar y ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. Ahora, ¿por qué se requieren las acciones afirmativas? Bueno, las acciones afirmativas son medidas temporales, aquí hago un subrayado que después me voy a detener en eso, que tienden a corregir una situación de desigualdad que se advierte. Ahora, ¿por qué son temporales? Porque deben de tender a desaparecer, pero no porque no sean buenas, sino porque el objetivo que estamos buscando es que no se requieran porque ya tengamos un contexto de igualdad, y cuando eso ocurra, pues podrían entonces desaparecer. Mientras eso no pase, pues entonces tendrán que seguir ahí. Así es que lo primero que tenemos que hacer ante estas situaciones de exclusión es, uno, tomar estas medidas desde el ámbito administrativo, desde el ámbito jurisdiccional y desde el ámbito legislativo. Ya hemos tomado estas acciones afirmativas. El INE lo hizo con las personas indígenas de 2018 y con el resto de grupos desde 2021, específicamente también incluyendo a las personas LGBTIQ+, y luego lo repetimos para 2024. Ahora, ¿qué es lo que nos toca todavía o nos está faltando? Pues garantizar que las personas a las cuales se dirigen estas acciones afirmativas sí estén llegando a estos cargos públicos, sí pertenezcan a estas comunidades y a estas poblaciones. ¿Qué requerimos para que eso pase? Lo primero, para mí, es transparencia. Porque en la medida en que no conozcamos a quienes están postulando los partidos políticos para cumplir con estas acciones afirmativas, pues se presta que se cometan actos irregulares, a que efectivamente no pertenezcan a estos grupos las personas que están postulando para cumplir con las acciones afirmativas. Y aquí brevemente les cuento que eso incluso también fue otra lucha que tuvimos que dar, porque así lo establecimos, que tenía que hacerse pública esa información desde 2021, y un partido político, el Partido del Trabajo, fue impugnó ante la Sala Superior, y la Sala Superior les dio en principio la razón y dijo que era opcional que se hiciera pública esa información porque podía tener que ver con la vida privada de las personas, con su intimidad, y que por lo tanto podía ser opcional que se diera a conocer esta información. Pues ¿a qué se presta eso? A más simulación, porque entonces evidentemente que quien no pertenezca a estas poblaciones no va a querer que se sepa su nombre para que no lo delaten las organizaciones de la sociedad civil. Ese asunto tuvo que llegar hasta el INAI. Yo pedí también una consulta al propio INAI y el INAI en su momento me dijo, nunca sacó la consulta, y lo que me dijo de manera informal es que vamos a resolver en contra de, porque pues no podríamos establecer un criterio general. Hasta que resolvieron un recurso de revisión de Salma Luébano, fue hasta ese momento en donde ya dijo el INAI de pues estamos haciendo una prueba de interés público frente a los derechos que tienen estas personas de mantener la confidencialidad de esta información, y entonces ya dijeron, pues prevalece el interés público de conocer esta información. Y ahí se estableció un criterio, y después para 2024 nosotros volvimos a decir esto es público, se volvió a impugnar, y ya la Sala Superior con ese criterio del INAI cambió el criterio que había tenido y dijo que esta información sí tenía que ser pública. Pero eso fue incluso una primer lucha. Y luego pues viene el tema de la autoascripción, que sabemos muy bien, a partir de que lo conocemos por las personas indígenas, que no podemos cuestionar en el caso de las personas indígenas si una persona se autoconcibe como indígena. Sin embargo, creo que es distinto cuando estamos hablando de cargos de representatividad, cuando estamos queriendo que quien llegue a un cargo público pueda reflejar las exigencias de un grupo y entonces incluso puedan solventarse. Y de ahí también la relevancia de que las personas puedan ejercer sus derechos políticos, que también son derechos humanos, porque los derechos políticos nos sirven como un altavoz para que el resto de la sociedad conozcamos las necesidades y exigencias de un grupo específico y sobre todo se puedan atender. Por eso los derechos políticos te sirven como una llave de acceso para el ejercicio de otros derechos fundamentales, y por eso es importante que todos y todas estemos incluidos en el ejercicio de estos derechos políticos y de representatividad. Ahora,
El otro hecho concreto, y por lo cual se requiere que empecemos a poner candados, pues es justamente las simulaciones. Las simulaciones que estamos aquí viendo en estos casos muy concretos. Desde el primer momento en donde se establecieron acciones afirmativas a favor de la población LGBTIQ+, empezaron a haber estos intentos de simulación que ahora se han concretado. Lo vimos en Oaxaca, que fue donde empezó esto, derivado también de la presencia de la comunidad Muxe en esa entidad federativa, y entonces, pues después de que ponen acciones afirmativas a favor de estos grupos, resulta que se inscriben 19 personas haciendo uso de esta acción afirmativa, y todo el mundo dijimos, esto es un éxito, qué maravilla, hasta que se hace público esto y salen organizaciones de la sociedad civil y dicen, no reconocemos a 17 de estas 19 personas. Y entonces eso llega hasta la sala superior, y en la sala superior utilizan un criterio que ha marcado mucho la pauta de actuación de las autoridades jurisdiccionales, un criterio que para mí es meramente procedimental, en donde dicen, a ver, si las personas desde que se registran dicen que se consideran personas trans, pues entonces lo damos por válido. Si después, como ocurrió en Oaxaca en la mayoría de los casos, después de un requerimiento del OPLE en donde no están cumpliendo con el principio de paridad, dices, se me olvidó decirte que yo en realidad me autoescribo como una mujer, entonces no te lo damos por válido. Pero es un criterio, digamos, muy fácil de burlar, porque una vez que lo conoce la gente, pues dice, pues entonces nada más lo digo desde un principio y no hay ningún problema, aunque esté mintiendo. Pero ese criterio ha prevalecido mucho en las autoridades jurisdiccionales. Después, en 2021, se volvió a repetir esto en Tlaxcala, a nivel municipal. Y ahí pasó algo curioso, porque una consejera pues empezó a hablar con varios de los representantes de los partidos, pero además en particular con las personas que estaban candidateando para presidir un municipio, y hablaba con ellos y les decía, oiga, señor, pues yo lo conozco desde cuándo, ¿cómo que es una mujer trans? Y dice, ¿qué? No tengo idea de qué me está hablando, no sabían que el partido político los había registrado así. Entonces, muchos de ellos incluso se indignaron tanto que después ya no quisieron ser candidatos. Y ahí viene otra cosa, la corresponsabilidad de los partidos políticos. Ahí tenemos que hablar también de ese tema. Debe de haber una sanción, y grave, para los partidos políticos, porque todos están incurriendo en estas simulaciones. Efectivamente, después vino Michoacán, como decía el doctor Rodríguez, y entonces ahí en Michoacán sí hubo un caso en donde se determinó la inelegibilidad de una persona en el municipio de Charapan. Y ahí tenemos una pequeña luz adicional que nos da la sala superior, porque ya no se quedó nada más con este criterio procedimental que les decía. Ahí puso otro elemento y dijo, a ver, esta persona nunca se presentó públicamente como mujer, y si algo quieren las personas trans es que se les reconozca con el género con el cual se identifican. Entonces ese es otro elemento que ahora podemos también tomar en consideración. En San Luis Potosí también tuvimos problemas en 2024, y ahí se concretó esta usurpación en el municipio de Venado, pero ahí, a diferencia de lo que pasó en Michoacán, llegó el asunto a la Sala Regional Monterrey, y pues con estos criterios de, no, pues esta persona dijo desde un principio que se autoescribía así, dejaron que se quedara, a pesar de que grupos y organizaciones de la sociedad civil estaban diciendo que esta persona era evidente que no era una persona trans. Entonces, ahí está la problemática. Desde luego entiendo que este foro es para que en la segunda ronda abordemos cuáles son las posibles soluciones, pero bueno, me parece importante que contextualicemos en dónde nos encontramos para ver que sí tenemos que actuar. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Fue magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, actualmente es magistrada de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidiéndola de 2016 a 2019. Forma parte de la Asociación Mexicana de las Mujeres Juezas y Magistradas y de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Mi querida Gaby, adelante hasta por 15 minutos. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, ya sea en forma presencial o en vía remota. Muchísimas gracias por esta invitación, querida Paula, querida Soad,
Y también, obviamente, a mi moderadora de lujo y fue a la revista Voz y Voto. Muchísimas gracias, Gloria, de verdad. Es una gran oportunidad este foro que se organiza y además estar acompañada de queridas amigas, queridos amigos como Dania, como Soad, bueno, como Gloria, ya lo dije, como Andrés, como Juan Manuel, con quienes he tenido la fortuna de coincidir en otros foros, y también con Oscar Daniel, que nos acompaña a la distancia. Definitivamente la organización de estos foros es importantísimo para que las autoridades podamos sentarnos a escuchar lo que ustedes nos pueden compartir y nos deben, y que va a servir también en parte para ver qué cambios debemos hacer en los criterios a veces que tenemos. Porque esa es la única forma que para mí vamos a poder realmente lograr esta inclusión y lograr sociedades en las que exista una igualdad. Hace poco con SOAD coincidí en un foro de bastón blanco, personas con discapacidad visual, y a mí me cayeron una cantidad de 20 en ese momento espantosas. O sea, desde que no sabíamos cómo entregarles los reconocimientos. O sea, estábamos paraditos esperando a que estas personas se acercaran a nosotros en lugar de nosotros acercarnos a la persona, porque es obvio que va a dónde se van a dirigir, pero son cosas que no te caen hasta que las estás viviendo. Entonces, por eso estos foros, de verdad, agradezco muchísimo que se organizan, porque es la forma de verdad en la que nosotros podemos tener contacto directo con la población y que nos retroalimente. Incluso tanto en este foro como en aquel que coincidí con SOAD, me llegué a preguntar qué tan cortas nos quedamos muchas veces las autoridades en la protección de estos derechos que decimos proteger. Incluso, si no me dejara mentir SOAD, que parte de mi discurso fue, pues yo trabajo en un tribunal electoral en donde creo que medio protegemos sus derechos, ¿verdad? Porque a veces no los protegemos del todo, como nosotros pensamos que lo estamos haciendo. En opinión de muchas personas expertas en la materia o estudiosas del derecho y de la democracia, quienes han podido constatar que la materia electoral es muy dinámica, pareciera que en este ámbito se va un paso adelante del resto de las materias, y aún así no es suficiente. Cuando nos acercamos a las necesidades reales de los grupos que históricamente han sido invisibilizados, cuando podemos ver un poco más cómo es su día a día, entonces podemos constatar que en la materia electoral tampoco terminamos por asegurar un efectivo ejercicio de esos derechos a muchos de estos grupos. Hoy, en este foro, dialogamos de una cuestión muy particular: la necesidad de la transcripción calificada para garantizar las acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTQI+. Por ello, mi participación me gustaría empezarla recordando un poco más sobre cómo surgen estas acciones afirmativas y la autoadscripción, cómo se han ido consolidando y en dónde se quedó el tema. Y en la parte de conclusiones ya abordaré otros aspectos. El tema de las acciones afirmativas es un tema que constantemente genera un fuerte debate. Es también muy dinámico, por lo que está en constante evolución. Uno de los retos es que en la medida que se ha avanzado la implementación de acciones afirmativas, lo que ha ocurrido es que se busca de alguna manera cómo evadirlas. Y por eso es importante que sigamos dialogando de ellas y revisar qué está funcionando y qué no está funcionando. Sabemos que las acciones afirmativas surgieron como medidas compensatorias derivado de la desigualdad tan profunda que se construyó. En muchas de mis presentaciones y cada que tengo oportunidad, destaco que nuestras sociedades se fueron configurando como si hubiera personas más valiosas que otras, y eso nos llevó a que nuestros sistemas, instituciones y reglas se conformaran bajo la visión de unas cuantas personas. De esa exclusión empezaron luchas constantes exigiendo un reconocimiento de derechos y libertades. Pueblos originarios, mujeres indígenas, clases trabajadoras o la comunidad de la diversidad sexual, todos estos grupos a lo largo de la historia hemos tenido que tomar las calles demandando principalmente igualdad. Ese principio es motor de las acciones afirmativas, pues la lógica de su implementación sostiene que no se puede garantizar una igualdad material si el piso del que se parte obviamente no es parejo. Otra cuestión que se busca con las acciones afirmativas cuando se implementaron es que en los diferentes ámbitos se pudiera observar cómo se conforma una sociedad, porque si existieran espacios donde predominara un solo grupo de personas,
entonces estaríamos ante un Estado que instaura privilegios y no ante un Estado inclusivo. Las acciones afirmativas comenzaron a implementarse, curiosamente, en el país que ahora parece que van para atrás, en las universidades de los Estados Unidos. Y poco a poco se fueron adoptando por diferentes países y se fue reflexionando en diferentes cortes o tribunales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que en nuestro país surgen como cuotas de género para incrementar la participación política de las mujeres, como nos compartía Dania, cuando se obligaba a su cumplimiento a partir de la sentencia 12.624, diferentes grupos que históricamente han sido excluidos comenzaron también a exigir una representación política. Este fue el caso de las personas indígenas o las personas de la diversidad sexual, dando lugar así a un repunte de las acciones afirmativas en México en la década pasada. Así, en diversos precedentes, la Sala Superior ha reconocido el interés legítimo de las personas de grupos en situación de invisibilidad a efecto de impugnar actos relativos al establecimiento de acciones afirmativas por las autoridades electorales. Por ejemplo, destacan el RAP 121 del 2020, el RAP 21 del 2021. En el primer caso, la Sala Superior ordenó al Instituto Nacional Electoral modificar algunos de los lineamientos con respecto al registro de candidaturas a diputaciones federales para el proceso federal 2020-2021. A través del RAP 121 del 2020, se aprobaron cuotas para diputaciones federales para representar a las personas de la diversidad sexual, tanto en las fórmulas por mayoría relativa como en la de representación proporcional. Esas medidas vuelven a ser confirmadas más adelante en el RAP 21 de 2021 por la Sala Superior, en donde se implementaban acciones afirmativas para la comunidad mexicana residente en el extranjero. Para el proceso federal 2023-2024, en el Juicio de la Ciudadanía 338 de 2023, se reconoció también el interés de diversas personas en su calidad de integrantes de grupos que han sido invisibilizados, entre los que destacaban nuevamente personas de la diversidad sexual, a efecto de impugnar el diseño de las acciones afirmativas previstas por el Instituto Nacional Electoral. Así, la Sala Superior empezó a construir una sólida línea jurisprudencial encaminada al reconocimiento de los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual, con la finalidad de incidir en la transformación de la conciencia social hacia la inclusión y la tolerancia. Algunos ejemplos de esta línea son el RAP 121 del 2020, que ya mencioné, el REC 277 de 2020, en el cual se aborda el tema de las consejerías distritales y municipales del Instituto Electoral de Aguascalientes para personas del grupo de la diversidad sexual, el JDC 74 de 2022, que se refiere al acceso a consejerías electorales locales de la diversidad sexogenérica, el JE 1042 del 2023, en el cual se reconoce la identidad de género de las personas no binarias en la credencial para votar, el JDC 99 de 2023, en donde la Sala Superior vinculó a la JUCOPO para que en las próximas convocatorias para consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral utilizara lenguaje incluyente y analizara si estimaba necesario emitir acciones afirmativas para personas no binarias. O también el REC 277 de 2020, un asunto en el cual se reclama la integración binaria de órganos electorales, mujeres y hombres, y la Sala Superior determina que dichos órganos integrarán un 90% de forma binaria y un 10% incluirá a personas de otros grupos históricamente invisibilizados. Ante la diversidad de acciones afirmativas que se estaban implementando y considerando la posibilidad que más de alguna persona podría ubicarse en dos o más categorías, se señaló que en caso de que en una persona concurriera más de una acción afirmativa, solo contaría para una categoría, y esto lo definiría la persona junto con el partido. Y deben coincidir las personas que integran la fórmula. Por ejemplo, si es indígena la persona propietaria, también lo será la suplente. Así se determinó en el recurso de apelación 47 de 2021. En la medida en que comenzaron a ocuparse cargos de elección popular por una mayor diversidad de personas, se agudizó un fenómeno que nos llevó a la siguiente pregunta: ¿cómo evitar el fraude a la ley? Y hay que decir que en lo que se refiere a las acciones afirmativas en favor de la comunidad de la diversidad sexual, es una cuestión que constantemente hay que estar repensando,
porque por aquí se han encontrado formas de hacer fraude a la ley. Ya es conocido el caso de los muchos de Oaxaca, que ya nos han contado, en donde se advierte esta situación, es decir, un grupo de hombres que se quieren hacer pasar por personas transgénero y entonces así llegan a los espacios que están determinados para las mujeres. Este caso se llevó mediante el Juicio de la Ciudadanía 304 de 2018 y constituye el primer asunto en el que la Sala Superior debió evaluar la importancia, naturaleza y límites de las cuotas de género a favor de las personas transgénero. Recordemos que se había establecido que para dar cumplimiento con este mandato constitucional en el caso de las personas transgénero, transexual o intersexual, las candidaturas se registrarían bajo el género de cada persona, que cada persona se autorreconociera. Y lo que ocurrió en este caso es que se denuncia que un determinado grupo de personas que se autorreconocen como transgénero y además se registran en cargos correspondientes a la cuota de género de mujeres, realmente no tenían tales identidades, sino que se trataba de hombres heterosexuales. En ese asunto se cancelaron algunos de los registros como medida de protección, no únicamente hacia la paridad, sino también a la efectiva representación de la comunidad MUSH. Y surge un criterio fundamental que ha sido útil en asuntos posteriores, la autoadscripción como único elemento que se puede exigir a las personas para demostrar su identidad sexogenérica. ¿Y cómo se ha acreditado esta autoadscripción? Es un reconocimiento de identidad y se da como una presunción. Como muchas personas aquí presentes lo saben, lo que hace es acompañar la documentación de registro con una carta o escrito que declare el autorreconocimiento a un grupo de la comunidad de la diversidad sexual, pero dado a que representa solo una presunción, en caso de alguna duda sobre la autenticidad de dicha identidad, la autoridad puede tomar medidas pertinentes para proteger los derechos político-electorales tanto de las mujeres como de la comunidad o de las personas de la diversidad sexual. Existe una jurisprudencia, a la cual también ya nos hacían referencia, que es la 15 del 2024, que dice autoadscripción de género. La manifestación de identidad de la persona es suficiente para acreditarla. Pero desafortunadamente hemos visto que pues este simple mecanismo pues no nos ha bastado realmente para que las acciones afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual sean realmente respetadas. Desafortunadamente hemos visto muchísimos casos en los que se hace trampa, en los que se hace fraude en este registro. Nos platicaron del caso de Tlaxcala, del caso de San Luis y obviamente de los más emblemáticos que fueron los casos de Michoacán. Aquí obviamente un grupo de hombres dijeron que pertenecían, que se autorreconocían como mujeres transgénero y querían ocupar las presidencias municipales. Solamente, como dice la consejera Dania, fue un solo asunto en el que sí hubo un cambio y se le dijo a la persona: a ver, tú no te autoadscribiste desde un inicio, entonces tú no perteneces a esta comunidad. Pero con los demás casos lo que pasó pues fue un asunto meramente probatorio y parte de lo que se dijo es: no podemos de alguna manera vulnerar la dignidad de la persona. Entonces son todos estos asuntos que obviamente, por eso estos foros son tan importantes para ver, porque yo sí estoy convencida y de verdad lo vi en el día del foro de las personas con discapacidad visual. Si no llegan personas que de verdad lo representen, en serio, los demás no lo entendemos, porque no lo vivimos. Entonces, la verdad sí soy una convencida que sí tienen que estar representadas y representados y representades todas y todos ustedes. Y por aquí me quedo mientras. Le vamos a dar la palabra a Andrés Treviño Luna. Él es defensor de derechos LGBTIQ+, licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Derecho por el ITESO. Se especializó en el diseño y evaluación de políticas públicas entre 2018 y 2024. Fue director de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, desde donde impulsó el reconocimiento del derecho a la identidad de infancias y adolescencias trans, la prohibición de las terapias de conversión y la garantía de derechos civiles como el matrimonio y la adopción sin discriminación. Actualmente es asociado del Programa Global de LGBTI Victory Institute, organización internacional dedicada a promover la participación política de las personas de la diversidad sexual. Andrés, bienvenida hasta por 15 minutos. Adelante. Ahí está prendido. Sí, ya. Gracias, Victoria, por
la introducción que haces, porque pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo. O sea, creo que la premisa con la que me cedes la palabra es justo la postura que yo tengo sobre la autoadscripción calificada. Y bueno, es lo que voy a desarrollar, espero en menos de 15 minutos. Un poco retomando bien lo que decía, bueno, antes que nada, agradecer al IEPC por generar estos espacios, a la revista Voz y Voto, a SOAD, con quien además de colaborar hemos desarrollado una gran amistad y sé que pues las instituciones no son solo instituciones, sino son las personas que están dentro de ellas, y si reconocemos en el IEPC una institución que ha abierto el diálogo para encontrar las formas correctas de aplicar el derecho, es gracias a las personas que están ahí. Entonces, hacer ese reconocimiento pues de todo el esfuerzo que cada una de ustedes hace también desde sus espacios. Justo en un contexto donde, como bien lo mencionabas, ¿no?, estos retrocesos que vemos en Estados Unidos, pues no solo suceden en Estados Unidos, creo que también en Jalisco en las últimas semanas hemos visto un gran retroceso que jurídicamente puede ser debatible, pero no es debatible el impacto que tiene la desinformación, ¿no? Ni siquiera entrando en si calificamos discursos de odio o no. De entrada, desinformar es algo que autoridades electorales, por ejemplo, al momento de tener que tomar una decisión que es jurídica, que es concreta, que es delimitada, pues cuando no se tiene un entendimiento sobre la realidad de la diversidad sexual y existen muchos discursos de desinformación que confunden, ¿no? Esto que dices, ¿no? El borrado de mujeres es un discurso que busca confundir sobre la realidad de lo que pasa con cuestiones de identidad de género. Todos estos discursos de odio al final sí tienen un impacto en la medida en la que las autoridades toman las decisiones, y creo que el proceso que ya se ha ido narrando desde la primera intervención y a lo largo de todas las intervenciones de cómo ha evolucionado esta acción afirmativa tiene que ver con muchos de esos puntos ciegos que las autoridades electorales o que los tribunales electorales han tenido al momento de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, este gran debate sobre si tenía que ser pública o no la orientación de quien se beneficiaba de una acción afirmativa, partiendo como desde un argumento de la orientación sexual es un dato personal sensible que la autoridad no puede revelar. Pues eso es muy dispar con para quienes la orientación sexual no es un dato personal sensible, sino es una identidad política, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay un montón de diferentes cosas que no llegamos al fondo de esas conversaciones por tener que estar sorteando el discurso de desinformación y el discurso de odio. Y en teoría, una acción afirmativa, ¿no?, como esta medida temporal, tendría que tener el objetivo, claro, el primer objetivo es que haya personas LGBT electas, pero a partir de la hipótesis de que si hay personas LGBT electas, mayor representación significa mayor avance en derechos. Entonces, siento que la acción afirmativa, o no podemos perder de vista que el objetivo final de la acción afirmativa no es solo que una persona en un proceso electoral logre romper la barrera de tener una candidatura en una posición viable, sino que eso se traduzca en mayor derechos, en una progresividad del respeto, de la integración de la diversidad en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, una medida temporal que está encaminada a romper inercias culturales. Y la manera en la que Dani hacía pues, el recuento de la acción afirmativa de equidad de género, pues vemos cómo pues, cuando se implementa, a pesar de que tiene que sortear un montón de retos, un montón de intentos de fraude, un montón de burlas, sí termina por cambiar la realidad del país al grado de tener paridad en los órganos de gobierno, tener una presidenta mujer en el curso de una generación, ¿no? Es una acción afirmativa muy efectiva que nos permite validar, digamos, la efectividad de estas medidas y nos tendría que obligar pues, a imaginar de forma más profunda las próximas medidas, y ese es en eso en lo que me quiero plantear. Para explicar a qué me refiero cuando digo que la acción afirmativa tendría que ser más profunda, me gustaría más bien empezar citando algunos datos de la encuesta. Como ya lo mencionaban, yo trabajo en una organización, el LGBT Victory Institute, que es una organización enfocada en que haya personas LGBT electas. Es una organización específicamente dedicada a fomentar la participación política LGBT en el mundo, y en América Latina hacemos este trabajo de la mano de 5 organizaciones en 5 países distintos. En México trabajamos con YAG México AC, en Perú con Bromsex, en Colombia con Caribe Afirmativo, en Honduras con Somos CDC y en la República Dominicana con Diversidad Dominicana. Estas 6 organizaciones, el año pasado hicimos una encuesta a personas LGBT que participan en la política. Es una encuesta que respondieron 4,762 personas en 29 países de la región. Estos resultados se van a publicar próximamente.
El país en el que más se respondió a esta encuesta fue México. El 22% de las respuestas a la encuesta vinieron de México, después Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela. Entonces, digamos, tiene una representatividad que nos permite tener nociones de qué es lo que pasa en México en participación política. Voy a dar algunos datos generales y luego voy a entrar directo a los datos de los partidos. Algo que es interesante es el 88% de estas casi 5,000 personas tiene menos de 44 años, es decir, la gente LGBT que participa en política es gente principalmente joven. El 71% de ellas empezó a participar en política entre los 18 y los 24 años de edad, es decir, quienes hoy se identifican visiblemente como LGBT no solo tienen más libertad de vivirse como LGBT, sino sí tienen una educación de incidencia política más que en otras generaciones. Algo que es bien interesante, siempre de repente pensamos que las personas LGBT entran en política para defender temas LGBT. Y si bien sí, naturalmente nadie iría en contra de algo que le afecta personalmente, la realidad es que esta encuesta nos dice que la mayoría de las personas LGBT que están en política lo hacen también por interés en otras agendas, y las 4 agendas como más recurrentes son cambio climático, corrupción, violencia y economía, ¿no? Entonces, el espacio que las personas LGBT buscamos ocupar en la política no es solo el espacio de las causas LGBT, sino que queremos que nuestras voces puedan formar parte de conversaciones que tienen que ver con economía, con seguridad, con agua, con lo que pasa en la calle, lo que pasa en mi colonia, ¿no? Nuestro involucramiento en la política no se limita a aquellas cuestiones relacionadas con orientación sexual o identidad de género, sino en general a la vida pública. Otro dato que me parece bien interesante, un dato aislado de lo que acabo de decir, es que el 65% de las personas LGBT que llegaron a ser candidatas ya estaba en un partido político. Esto me parece que es muy importante que empecemos a identificar eso, porque de repente en algunas conversaciones se habla de la acción afirmativa como un espacio para la sociedad civil o un espacio para las y los activistas, o inclusive se ha planteado que la adscripción calificada la pudiera certificar un consejo de organizaciones. Esto me parece que es equivocado, ¿no? La sociedad civil es la sociedad civil, los partidos políticos son los partidos políticos, hay personas que van de un lado a otro, que coexisten, que se intercalan, eso está muy bien, pero no podemos entender la acción afirmativa como un espacio que se le quita al partido para que se le dé a una organización de la sociedad civil. Y eso a veces en la narrativa ha hecho a los partidos políticos ser muy resistentes de abrazar legislaciones que implementan acciones afirmativas, porque no logran imaginar que las personas en cuestión ya están en sus partidos políticos. No las han volteado a ver, ¿no? Pero hay mujeres en los partidos, siempre ha habido, bueno, no siempre, pero hay hoy muchas mujeres. Hay personas LGBT en los partidos, sí, en todos los partidos, ¿no? Y estas personas son las que pudieran hacer una carrera política al interior de su partido y llegar a ocupar una acción afirmativa. Otro dato que me parece bien interesante, de las personas, este informe mapea a todas las personas que han llegado a un cargo legislativo nacional en la región. Hay 71 mandatos LGBT ocupados en América Latina desde 1997, que fue la primera persona LGBT electa, Patria Jiménez, y la mayoría de estas personas han sido mujeres. Es decir, cuando las mujeres LGBT son candidatas, por lo general ganan en mayor proporción que otras identidades. Esto solo es un dato curioso, no tiene nada que ver con la acción afirmativa, pero me parece que es importante porque igual nos ayuda también a romper ciertas predisposiciones que tenemos acerca de la participación política. La mayoría de las personas, bueno, 47.55% considera a las instituciones democráticas o electorales de sus países como indiferentes o desinteresadas al tema de la participación política LGBT, ¿no? O sea, el hecho de instituciones electorales que estén discutiendo esto como lo estamos haciendo hoy no es la norma en la región. La mayoría de las personas considera 3 principales obstáculos para que haya personas LGBT electas. El 42%, la mayoría, la discriminación en general. La discriminación de la sociedad es percibida como un obstáculo muy grande para que haya personas LGBT electas, pero me parece interesante que el 33% habla de discriminación y prejuicio al interior de sus partidos como uno de los principales obstáculos. Y otro dato que es brutal es que el 27% no participa en política o cree que uno de los obstáculos para participar en política es miedo a agresiones físicas. Entonces, creo que la acción afirmativa tiene que considerar no solo cómo se da una candidatura, sino en qué contexto esa candidatura hace una campaña política. Y el tema de la violencia política hacia personas LGBT es algo que ha estado ausente en la conversación de acciones afirmativas, porque la acción afirmativa no es solo una cuota electoral, ¿no? Una acción afirmativa puede tener
muchas formas, ¿no? Hablando ya concretamente de violencia, las personas que respondieron a la encuesta que fueron candidatas, la encuesta va filtrando según el nivel de participación que han tenido, de las personas que fueron candidatas, el 49% enfrentó violencia durante su campaña, ¿no? La mitad, y de estas, 43% reconoce que esa violencia vino por un miembro de su mismo partido político. Es decir, muchas veces pensamos que cuando las personas van a hacer campaña se van a enfrentar con una organización antiderechos, con una amenaza allá afuera. No. La mayoría de las personas que enfrentan violencia lo enfrentaron de personas al interior del partido, que en muchos casos, ¿no? O sea, ya la interpretación que le damos a esto tiene que ver con cómo hay personas que sienten que ese lugar les pertenecía y les fue quitado por una candidatura que fue puesta por Acción Afirmativa, y entonces se encarga esa persona y su grupo político y las dinámicas que en los partidos pueden existir de hacerle la vida imposible, ¿no? Por no usar eufemismos como el fuego amigo. Y en esto, bueno, tiene consecuencias, ¿no? El 44% de estas personas consideró retirarse de la campaña por estas agresiones sufridas al interior de su partido político. Otra cosa que también es brutal, ¿no? Es que el 55% de las personas LGBT militantes de partidos políticos que responden a esta encuesta está segura de que las candidaturas LGBT no reciben el mismo apoyo del partido que el resto de candidaturas, tanto en apoyo logístico, en apoyo personal, como en apoyo financiero, ¿no? De hecho, el 60% de las personas que fueron staff de una campaña LGBT lo hicieron sin una remuneración, ¿no? Mientras hay campañas que tienen, ¿no?, toda la carga presupuestal del partido, hay campañas que llegan por una acción afirmativa en un contexto de violencia sin los recursos para hacer una campaña política, ¿no? Y eso no está siendo ni medido, ni observado, ni sancionado, ni mucho menos discutido para que haya una forma distinta en la que los partidos integran a las personas LGBT en sus plataformas de campaña. Hago todo esta como presentación de datos para aterrizar el argumento de que en este momento, si estamos buscando cómo no existan fraudes en las acciones afirmativas LGBT, yo creo que la carga la tiene que llevar el partido y no la persona LGBT candidata. Imaginarnos un proceso de autoadscripción más calificado, ¿no? O sea, yo creo que la conversación sobre la autoadscripción calificada está agotada. No hay nada más que el dicho de la persona en una carta bajo protesta de decir verdad. No hay otra cosa que podamos establecer como criterio. Yo inclusive sería crítico de esos planteamientos de las organizaciones dijeron que no lo conocen. Puede ser que no lo conozcan, puede ser que no sea un activista, no, o sea, no hay otro criterio para mí, desde la óptica que yo veo, que la autoridad debería implementar para que una persona certifique su orientación sexual o su identidad de género. Obviamente, el momento en el que esta persona llena un formulario de autoadscripción calificada, hace visible ante la autoridad su orientación sexual o su identidad de género, otorga el permiso del manejo de uso de datos personales a la autoridad electoral, asume que esa información va a tener la máxima publicidad. La autoridad electoral tiene que salir a decir, se cerraron los registros, estas son las candidaturas por acción afirmativa, eso creo que es un derecho de la ciudadanía, es una responsabilidad que va aparejada de beneficiarte de una acción afirmativa, que es una acción afirmativa que en teoría busca subsanar la desigualdad que genera el ser visible, ¿no? El argumento de es que no soy visible, pues entonces no está siendo afectado por el prejuicio. Quizás sí en tu salud mental y en tu esfera personal y de muchas otras formas, pero en tu actividad política no estás asumiendo la carga del prejuicio de ser visiblemente LGBT, para lo cual se requiere esta medida de nivelación, ¿no? Esta acción afirmativa. Entonces yo creo que la forma en la que calificamos a las personas está dicho, tiene que ser un proceso simple, una discusión simple, que se dé de inicio, no cuando se haya hecho el balance de paridad de género, pero el partido puede tener otras responsabilidades alrededor de esto. De entrada, yo creo que una como muy inmediata y muy sencilla y muy en el marco del proceso electoral es que los partidos deberían hacer público ante la autoridad electoral, previo el inicio de registro de candidaturas, el proceso que seguirán para designar sus candidaturas por acción afirmativa. Sea cual sea el proceso, ¿no? O sea, la vida interna de los partidos, la autoridad no la puede regular de cierta manera, que cada partido decida cómo le va a hacer y que no lo diga, ¿no? Va a ser una convocatoria con sociedad civil, eso será vida interna del partido, va a abrir la candidatura a que, ¿no? Pues ese sería a que los colectivos den sugerencias, pues ese sería una buena práctica, un gran estándar de algún partido en particular, otro partido quizá lo hace de otra forma, pero hay reglas claras dentro del partido para sus militantes que la autoridad observa.
como se observan otras reglas de los partidos desde la autoridad electoral. Entonces yo creo que en estos requisitos que el partido tiene que cumplir al inicio del proceso electoral pudiera existir la claridad sobre el proceso interno con el que se definen las acciones afirmativas y verificar que se cumpla como se cumplen otros procesos cuando los partidos así lo establecen, ¿no? Como ya mencionaba, pues el IEPC debe dar máxima publicidad a la candidatura por acción afirmativa, desde comunicarlo, desde hacer un debate como ya sucedió, desde etcétera, etcétera. Por último, creo que se tiene que empezar a considerar mecanismos en contra de la violencia política, ¿no? Estas candidaturas tienen que tener, o sea, si ya hay un observatorio de violencia política en razón de género, como considera la violencia política por orientación sexual o identidad de género. Y por último, porque sé que estoy sobre el tiempo, creo que la acción o las acciones afirmativas en materia de garantía de los derechos políticos de la población LGBT pueden trascender el ciclo electoral, no son solo acciones afirmativas para que haya candidaturas, sino acciones afirmativas de 3 años, ¿no? Que obligan a los partidos capacitación, organización interna, ¿no? Así como existe para mujeres y juventudes, así como los partidos tienen un presupuesto específico para formación, específico para actividades hacia ciertos grupos, pudiera haber una acción temporal en la que por un periodo de tiempo los partidos tengan que a lo largo de su vida, no solo en el proceso electoral, tener que tener procesos de organización al interior de sus partidos. Y hasta aquí dejaría mis reflexiones. Le damos la bienvenida a Juan Manuel Gómez Cubián, abogado por la Universidad de Guadalajara, activista, defensor de los derechos humanos y políticos electorales de la población LGBTIQ+, coordinador de incidencia política de Guadalajara Pride y de la Coalición Mexicana LGBT, fundador y director general de Chapala Pride, fundador de la Red Estatal de Organizaciones y Marchas de la Diversidad en Jalisco, fundador de la Alianza Mexicana de Marchas de la Diversidad, impulsor y promotor del Observatorio LGBTIQ+, en colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco e impulsor y promotor de las acciones afirmativas en Jalisco. Juan Manuel, bienvenido. Gracias por la invitación a este importante ejercicio en lo que pues, estamos viendo precisamente por el bienestar y el futuro de las acciones afirmativas en Jalisco. Gracias a mis compañeros panelistas por la oportunidad de aprender y conocer más de este tema. Y precisamente cuando se me hace la invitación para participar en este foro, me di a la tarea de poder consensar un poco la opinión y consultar a varias de mis compañeros y compañeras expertos en el tema, ¿no? Y como era de esperarse, como era de suponerse, pues obviamente dentro de la misma población LGBTIQ+, habemos personas que están a favor y habemos personas también que están en contra. Entonces prácticamente aquí yo lo que voy a hacer en estos momentos es prácticamente una serie de reflexiones y análisis con relación a la adscripción calificada. Primeramente, vale la pena tomar en cuenta o recordar que podemos estar hablando de todos estos avances y de la adscripción calificada, pero debemos tomar en cuenta también que tenemos una situación de retrocesos o de lagunas legislativas o lagunas en el derecho y en la cuestión de todas estas cuestiones, ¿no? Primeramente, pues tenemos por allí una situación de fondo al momento de darse las acciones afirmativas por parte del Legislativo y por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, ¿no? En donde se vienen unos lineamientos donde prácticamente nos meten en paquete con todos los grupos vulnerados, ¿no? Y también donde hay ciertas circunstancias donde pues se da la facultad a los partidos políticos para que puedan de cierta forma decidir por cuál acción afirmativa poder dirigirse, ¿no? Y lo digo porque precisamente me toca escuchar por ahí a varios partidos políticos donde, pues no voy a decir las palabras literales, pero sí las hubo, ¿no? Donde ciertos partidos políticos dijeron, pues bueno, las personas de la diversidad sexual, no con esas palabras, pues se van a joder, ¿no? Porque si creen que nos vamos a... Y aquí también es donde entro un poquito a la cuestión de diferir un algo con lo que comenta aquí mi compañero Andrés, ¿no? En el sentido de que sí tienen mucha responsabilidad los partidos políticos en esta circunstancia.
pero también me gustaría recordarles que los partidos políticos son entidades sociales, precisamente para las ciudadanas y los ciudadanos. Los partidos políticos son los que se han cerrado precisamente a separar la cuestión política y a separar la cuestión de sociedad civil. Pero no olvidemos que precisamente estos partidos políticos son las entidades que pueden lograr o mediante los cuales podemos las ciudadanas y ciudadanos poder acceder a nuestro derecho para ser votadas. Otra circunstancia también que se da la problemática al momento de los lineamientos de implementación de las acciones afirmativas es donde nos ponen dentro de los 10 primeros lugares, por lo cual no tenemos nosotros la real oportunidad de llegar a ocupar estos espacios de decisión. Por otro lado, pues también tenemos por allí la cuestión de que lo que es la usurpación, lo que es la simulación, pues vemos que no están tipificados como delitos electorales. Y qué decir también entonces de la cuestión punitiva o de las sanciones que puedan tener los partidos políticos al respecto de estas simulaciones, usurpaciones o fraudes. Y ahí me paso pues hasta la siguiente parte. No olvidemos, compañeras, compañeros, compañeres, que el objetivo primordial de las acciones afirmativas, ya lo dijeron mis compañeras, ya lo dijo mi compañero Andrés, son medidas compensatorias. Son una necesidad precisamente, exclusivamente para la población LGBTIQ+. No nos desvirtuemos. Son medidas compensatorias que necesitamos la población diversa para lograr ocupar los espacios en la toma de decisiones. Por lo tanto, sí son para nosotras. Son precisamente esa medida compensatoria para este grupo vulnerado, que hemos sido invisibles durante mucho tiempo. Por lo tanto, por ahí decir que las personas pues están interesadas en otras agendas es bueno, pero no olvidemos precisamente el origen y el avance, precisamente la situación de una acción afirmativa LGBTIQ+. Tomando en cuenta y en consideración las cuestiones que hemos analizado con relación a ya diversas candidaturas LGBTIQ+, donde nos damos cuenta que no nos representan realmente o que no tienen la experiencia o el conocimiento, aquí es muy importante también mencionar que con la simple adscripción simple no es suficiente. Necesitamos más, necesitamos precisamente que la persona realmente conozca. Si nosotros nos vamos a preguntarle, a diferencia de la encuesta que menciona aquí el compañero Andrés, si nosotros nos vamos a preguntarles a las personas candidatas, ¿por qué quieres ser candidata? ¿Por qué quieres irte específicamente por una cuota arcoíris? Creo que las respuestas pueden ser variadas, pero principalmente esperamos que la respuesta sea por defender los derechos de la población de este grupo vulnerado, el cual se tiene que dar visibilidad. Entonces, el hecho de una adscripción simple, por el simple hecho de decir soy persona LGBT, no es suficiente. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando ante la usurpación, ante el fraude y ante la simulación de candidaturas. Nos estamos dando cuenta también que las pocas personas que han logrado llegar precisamente a estos espacios no defienden realmente nuestros derechos y nuestros intereses dentro de la población LGBTIQ+. Está comprobado. Si seguimos con la adscripción simple, seguiremos dejando la puerta abierta a la usurpación, la simulación y al fraude. Si no pedimos un trabajo real en favor de nuestras poblaciones, seguiremos dando entrada al oportunismo político LGBTIQ+. Desgraciadamente, dentro de la misma población se está dando esta situación, donde vemos que los partidos políticos y las mismas personas LGBTIQ+, en un oportunismo político nos utilizan como bandera, nos utilizan como trampolín, nos utilizan como plataforma para poder lograr este espacio, para poder lograr este lugar
la candidatura o en este caso el circunstancia. Nos encontramos ante una circunstancia que es importante no mezclar o no confundir. Con la adscripción calificada no estamos buscando específicamente o primordialmente que la persona se pueda autodefinir como persona LGBTIQ+, nada más, sino que prácticamente con la adscripción calificada estamos buscando que precisamente tengamos la garantía real, efectiva, de que podamos llegar a ocupar estos espacios de decisión, de que realmente podamos tener la certeza de que las personas que van a llegar realmente nos representen y que realmente velen y protejan nuestros derechos. No olvidemos precisamente el objetivo principal y la esencia de la acción afirmativa LGBTIQ+. Pues no olvidar también y ser conscientes de que pues, las personas que se candidatean o que precisamente buscan estos espacios de elección popular a través de las acciones afirmativas, pues les estamos pidiendo que realmente sean personas públicas, que realmente sean personas que estén fuera del closet. Pero vuelvo a repetir, con la simple adscripción simple de decir soy persona LGBT no es suficiente. Necesitamos tener la certeza, primeramente, de que estas personas van a llegar a ocupar estos espacios de toma de decisiones y sobre todo tener la certeza de que nuestros derechos, de que esta acción afirmativa va a defender realmente lo que buscamos y lo que necesitamos. Pues prácticamente esas son las reflexiones principales que me gustaría hacer llegar para poder pues determinar la viabilidad e importancia de una adscripción calificada. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes, y espero que hayan disfrutado mucho este espacio y nos vemos muy prontito.